Vamos a orar. Papá, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de haber llegado aquí, porque es un privilegio escuchar de tu palabra, es un privilegio aprender de ti, es un privilegio, Señor, que nos sigas corrigiendo, es un privilegio, Padre. Tú toma el control de nuestra vida, toma el control de esta predicación, Padre, toma el control de esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo sea el que hable, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé la revelación, que tu Espíritu Santo sea quien interprete bien la palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Padre, anulamos ya todo conocimiento, todo argumento que se levante en contra de tu palabra, en contra del conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor que impide el entendimiento a nuestra vida, a nuestro corazón, queda anulado y echado fuera de todos nosotros en el nombre de Jesús. Padre, pon ángeles guerreros alrededor de este lugar y a ti encomendamos nuestro corazón para que sea esa tierra fértil, nuestra mente, para esa semilla que tú vas a depositar. A ti sea la gloria y la honra, Señor del conocimiento, Señor de la sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es Halloween y Día de Muertos a la luz de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, en el libro, la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios después de Gálatas, después de la carta a los Corintios. Capítulo 5, del 1 al 17. La carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 17. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén.
Tantito. Vamos a hacer una actividad rápida en lo que... hermano John, está acá atrás, por favor, gracias. Una actividad donde vamos a pasar, quienes quieran, para escribir qué es lo que ustedes vemos o hemos vivido que se hacen en estas fechas. Es decir, alguien va a pasar al pizarrón y va a poner, pues se hace esto, ¿no? En estas fechas, y otro y así, rápidamente para checar qué tenemos idea de lo que se hace en Halloween, en Día de Muertos. Sale uno por persona. Adelante, ¿quién quiere pasar? Que hermano, por favor, una de las características. Después la hermana Gris, la hermana Liliana, Leonor, la hermana Sandra, la hermana Evelia, y así continuamente, por favor. Nada más una por persona. Liliana, por favor. Se rinde culto u ofrenda a la muerte o muertos. Se pide calaverita. Ok. Después venía mi hermana Leonor, mi hermana Sandra y para terminar mi hermana Evelia. ¿Qué habías puesto, hermanita? Se rinde culto u ofrenda a la muerte o muertos. Se pide calaverita. Muchas gracias, hermano Grabo. Se hacen exhibiciones adicionales en tiendas de autoservicio, ¿ok? La hermana Leonor, la hermana Sandra, la hermana Evelia, y después tu hermano Gabo. Y ahí cerramos con el hermano Gabo.
Se ponen mesas adornadas con comida, flores y muchos olores. Ah, no, ¿verdad? Para crear a la niñita perfecta. Ok, bebidas. Muy bien, hermano. Fui niño. Pan de vivo para muerto. Así es lo que Jesucristo vino a dar. Pan de vida para los muertos. Misas negras, sacrificando niños. Muy bien. Niños y mujeres. Ok, muy bien, hermano Gabo. Y por último, dice, se hacen cantos, invocaciones a la muerte o a Satanás. Inconscientemente en las escuelas usando a los niños. Así es, inconscientemente en las escuelas usando a los niños. Te repito, pusieron, se rinde culto a ofrenda a la muerte o muertos, se pide calaverita, se hacen exhibiciones adicionales en tiendas de autoservicio, se ponen mesas adornadas con comida, flores y bebidas. Misas negras sacrificando a niños y mujeres, así es. Se hacen cantos, invocaciones a la muerte o a Satanás inconscientemente en las escuelas usando a niños. Así es, todos los puntos que pusieron se llevan a cabo. Y vamos a ver este video para que pongamos atención, donde nos da un poco más de lo que sucede en estas fechas y por qué. Corre video.
festivales se fueron fusionando poco a poco, facilitando esto el hecho de que los romanos tuvieran dos rituales al fin del otoño, uno de los muertos y otro a su dios de los árboles y de las frutas. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la Iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Así, la noche anterior se realizaba el Festival de Smain, por eso a esta noche se le empezó a denominar Noche de Todos los Santos. Se celebraba originalmente en mayo, pero a finales del siglo IX se pasó al 1 de noviembre para contrarrestar la fiesta pagana, aunque a la víspera del 31 de octubre se le llamaba Víspera de los Fieles Difuntos. Se cree que de ahí se derivó la palabra Halloween, que se utiliza para referirse a esta costumbre. Lo que realmente esta palabra significa es: sea Satanás reverenciado o enaltecido. Todo esto es necesario para entonces entender lo que va a venir. La noche del 6 de abril de 1966, Anton Sandor Lavey se afeitó la cabeza y anunció la fundación de la Iglesia de Satanás en el estado de California. Esa fecha fue declarada por él como el año primero del reinado de Satanás. La popularidad de la Iglesia satánica fue ascendiendo hasta el punto de ser reconocida como una religión oficial dentro de la nación norteamericana. En 1968, Lavey escribió la Biblia satánica y en 1969 dio a conocer de modo oficial su institución. Para 1970 publicó en una edición rústica su Biblia, la cual se convirtió en un bestseller. La Biblia satánica expone las creencias básicas del satanismo a través de dos secciones. La primera expone el razonamiento del satanismo, la segunda sus rituales y prácticas. Lavey murió el 29 de octubre de 1997 a causa de un edema pulmonar. Su familia no anunció su muerte hasta pasada la noche del 31 de octubre para no distraer a sus seguidores de la fiesta más importante dentro de la Iglesia de Satanás, el Halloween. Actualmente la celebración de Halloween es el último de los rituales que se realizan por 6 semanas consecutivas. La quinta semana, ellos sacrificarán a un niño pequeño o un adolescente. La víctima es regularmente ofrecida por una mujer de luto, porque de esta manera la muerte de su hijo no será publicada. Si el niño que ha sido ofrecido no nace a tiempo, lo nacen por cesárea. Si no hubiera niños dentro del grupo, roban uno o lo compran en el mercado negro. La policía misma reporta un incremento de los niños desaparecidos en estas fechas. Este ritual es una blasfemia, porque al infante lo ofrecen como al niño Jesús. Después de la muerte del niño, los satanistas estarán comiendo pedazos de su corazón y bebiendo un poco de su sangre. La noche del Halloween es la sexta semana de estas fiestas, en la cual se acostumbra el sacrificio de una persona adulta, especialmente a la madre del niño sacrificado la semana anterior. Esta noche es muy propicia para comunicarse con los espíritus de personas muertas. Terminando el ritual de esa noche, los miembros acostumbran a permanecer en los cementerios hasta la mañana siguiente y se llegan a confundir con las personas que están en los cementerios en la mañana del 1 de noviembre. Todas estas prácticas se encuentran hasta el día de hoy en vigencia. No es difícil reconocer las similitudes entre las antiguas celebraciones de los celtas y sus sacerdotes paganos con las costumbres aparentemente ingenuas de la celebración del día de Halloween de nuestros días. Los disfraces, aunque hoy son más variados y no solamente se utilizan cabezas de animales, son un fiel reflejo de la antigua costumbre. Asimismo lo son las visitas de casa en casa pidiendo dulces y la frase que utilizan de truco o trato, con la amenaza de hacer travesuras a aquellos que se atreven a no dar lo que se les pide. Estas celebraciones parecieran ser inofensivas y hasta simpáticas. El comercio y la sociedad las han aceptado y son ampliamente publicitadas. Hay todo un movimiento social que organiza celebraciones en casa, fiestas en clubes. Los establecimientos comerciales adornan con motivos alusivos a prácticas ocultas y a unos sectores más radicales de la sociedad guardan silencio ante una práctica que ya no solo es exclusiva de la sociedad norteamericana, sino que ha llegado también a Latinoamérica. Aunque en la actualidad muchas personas se resisten a aceptar que la brujería todavía existe, la misma está en vigencia. Superstición, superchería, creencias místicas que nos llevan a
la máscara, encontraremos cosas difíciles de creer en cuanto a una dimensión sana se refiere. Esto es lo que Satanás nos ha querido hacer creer, ya que él es padre de mentira y ha logrado engañar a la gente con el verdadero sentido de su celebración. En 2 Corintios 11:14, la Biblia nos enseña que, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una época de diversión, ya que el sistema del mundo nos lo ha hecho creer así. Se presta para gozar, disfrutar de una fiesta de amigos, participar en concurso de disfraces, es la oportunidad de convertirse en brujas, fantasmas, pitufos, duendes, aunque sea por una noche de oportunidad única en todo el año, para tocar las puertas de personas desconocidas y pedirles dulces y frutas. Las prácticas tradicionales asociadas al día de Halloween pueden ser fácilmente identificadas con el ocultismo. La Jack o Lantern, una linterna construida con una vela dentro de una calabaza vacía, procede del cuento de un personaje llamado Jack, a quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno. Condenado a vagar por la tierra como un espectro, Jack metió un carbón encendido en un nabo hueco para alumbrarse el camino por la noche. Este talismán, que después se transformó en calabaza, simbolizaba un ánima condenada. Los colores anaranjado y negro también pueden remontarse a creencias ocultistas. Iban ligados a misas conmemorativas por los difuntos que se celebraban en noviembre. Las velas de cera de abejas sin blanquear que se usaban en la ceremonia eran anaranjadas y los féretros ceremoniales se cubrían con una tela negra. Otros nexos evidentes entre Halloween y el ocultismo son los siguientes. Lámparas dentro de calabazas representan imágenes demoníacas. Media luna representa a la magia. Murciélagos y lechuzas, asociadas a la creencia de comunicación con los muertos. Fantasmas y duendes, mensajeros privilegiados especiales para transitar entre los paganos. Gato negro, reencarnación de los muertos malvados. Pentagrama con un círculo, símbolo de protección. Escobas, ejercitan la energía liberada. Esqueletos, abundan entre el anochecer y las tinieblas de Halloween. Estrella de 5 picos con media luna, representa a la magia. Los disfraces de Halloween proceden de la idea de los druidas célticos, según la cual los participantes en una ceremonia debían usar cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del animal que representaban. La costumbre del regalo con cabecita proviene de la tradición irlandesa en que un hombre conducía una procesión para recoger contribuciones de los labradores, para que los cultivos no quedaran malditos por los demonios. Halloween es dañino porque atrae a las personas a lo oculto. Muchos niños son introducidos a prácticas ocultistas en las fiestas de Halloween y atraídos a lo oculto por el poder que se les ofrece. Otros lo ven como el mayor significado de la rebelión contra los padres. Personas que nunca se involucrarían en prácticas ocultistas en otro tiempo, lo experimentan en fiestas de Halloween con sesiones, tablas de Ouija, levitación y otros rituales. Hace algunos años se detectaron instrumentos punzocortantes en las golosinas. Estadísticas reportan un incremento en las desapariciones de niños durante las fechas próximas a la celebración del Halloween. Halloween es un día siniestro con raíces ocultistas. Es un día que honran a dioses falsos, demonios y a Satanás. A los cristianos que creemos en la Biblia como la palabra revelada de Dios a nuestras vidas, se nos instruye con la siguiente palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11. La palabra también dice: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:9 al 11. Si nuestros hijos se visten de brujas y hechiceros, si colgamos adornos de fantasmas en nuestras ventanas, ¿qué hacemos si no imitar lo maligno? Necesitamos aclarar como cristianos que las brujas y los malos espíritus no son divertidos ni inofensivos, sino representaciones de una realidad, que el reino de las tinieblas trata de atraerte hacia él, alejándote de la verdadera fuente de vida que es Jesucristo.
Bueno, ¿qué les pareció? Y eso es resumido, ahora sí que comprimido, es comprimido. Bueno, pero es que era necesario saber rápidamente de dónde viene su historia y por qué lo celebramos aquí en México, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué es lo que al día de hoy? Bueno, ya vimos de dónde viene, qué pasa. Al día de hoy, ¿qué se hace en estas fechas actualmente en la sociedad? Bueno, pues se hacen fogatas para contar cuentos de terror, verdaderos o falsos. También como veíamos, se ponen máscaras, se disfrazan. ¿Qué más? Van a lugares de miedo, a casas embrujadas, piden los dulces los niños o hasta los adultos también. Se levantan altares para el Día de Muertos, se come lo que es el pan de muerto, pues parte de lo que es el Día de Muertos y las famosísimas calaveritas de chocolate o de azúcar. Se ven películas de terror, se acostumbra a ver películas de terror, se adornan las casas, se hacen maldades, tanto como muy inocentes maldades, o literalmente maldades ya para las personas. De hecho, parte de lo que eran los satanistas en un testimonio era de que ellos maldecían a todos los cristianos que habían conocido en todo ese año, porque su año, o sea, para nosotros 1 de enero, para ellos es 1 de noviembre. Entonces, su año empieza en 1 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, es para nosotros diciembre. Entonces ellos a esas fechas maldicen a todos los cristianos que tuvieron contacto en todo ese año también. Se hacen fiestas masivas, obviamente ahora sí que el pretexto de hacer las fiestas es el Halloween y todo para disfrazarse, pero realmente lo que quieren también es, ahora sí que ponerse hasta atrás, ¿no? Entonces se hacen fiestas masivas con disfraces. Siguiente. Se juegan juegos de mesa o tipo de juegos que incitan a lo oscuro, como la Ouija y muchos más. Se hacen disfraces, pero bueno, más bien maquillajes, ya es todo un arte. Ya es todo un arte de maquillajes, o sea, en vez de ponerte la máscara, ya es todo un arte esto. Fíjense, se supone que se quitó la piel de la cara y se la arrancó, pero es puro maquillaje. O sea, ya es todo un arte eso. Siguiente. Y bueno, eso y muchas más otras cosas es lo que actualmente se tiende para hacer esto. Y ahora vamos a Efesios. Ahora, viendo todo esto, Efesios 5, desde el versículo 4. ¿Qué dice? Desde el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, aquí la palabra fornicario, vamos a entenderla espiritualmente, porque no haciendo un lado lo físico, no haciendo un lado, sino que como nos lo enseña el pastor, de que el hecho de que tú no estés casado con Dios, que tú no seas parte de la iglesia, que seas el cuerpo de Cristo, esa esposa, cuando tienes intimidad, es fornicación. ¿Sí me explicó? Sí, como lo habíamos visto. ¿Y qué es eso de estar fornicando? El hecho de que tú no eres parte de la iglesia, sino que estamos así en uno y otro. Estamos ahora sí que a la mitad, ni somos de Dios, ni tampoco somos del diablo, estamos así. Eso es parte de, o también simplemente que estés fuera. O inmundo, o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Dios, que ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué herencia? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Vamos a Génesis 15 rápidamente. ¿Qué herencia? Génesis 15, 3 al 4. Libro de Génesis 15, 3 al 4.
Hasta ahorita vemos que nada de lo que nadie que haga este tipo de cosas y también esté con Dios, o sea, se contamine y sea parte de, no entrará ni tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, le dice al Señor. Abraham le dice al Señor: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué significa esto? El hijo que había tenido en ese momento Abraham era de la criada de su esposa, era un hijo ilegítimo. Y entonces Abraham, viendo eso, dice: Señor, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, o sea, mi hijo, pero de mi sirvienta, pero no de mi esposa, de mi sirvienta. Y entonces luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará ya estaba hablando de Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Significa, ¿cómo que un hijo tuyo? El hijo con Sara, con su esposa Sara. ¿Quién fue? Isaac. Ahí le estaba hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que solo a los hijos de la legítima esposa tendrán herencia. Es decir, los hijos, los verdaderos cuerpos de Cristo, la verdadera iglesia tendrá la herencia, no la que está haciendo y contaminándose y haciendo. ¿Sí me explico? ¿Qué herencia? ¿Qué herencia? Es todo lo que Dios vino a darnos y nos ha dado. Eso es toda la herencia. Coherederos con Jesucristo somos. ¿De qué? De la salvación, de la vida eterna, de vida en abundancia, de paz os doy, mi paz os dejo, todo de mi palabra, todo eso la herencia, todo lo que Dios nos puede dar, todas esas riquezas en gloria. ¿Sí me explico? Todo eso es lo que es la herencia. ¿Y por qué dice ellos no heredarán? Porque tenemos que ser hijos de la legítima esposa, no hijos bastardos. Regresando entonces, porque legítimo significa auténtico, una sola pieza. Una sola pieza, es decir, cuando Moisés estaba haciendo el tabernáculo, Dios le dijo: harás los querubines de una sola pieza y a martillo. ¿Qué significa eso? Ser nosotros de una sola pieza, no de mármol y oro, no de oro y plata, no de Dios y Satanás, sino de una sola pieza, auténtico. Es lo que pide, seamos auténticos, no estar, como dice el pastor, coqueteando con el mundo. Entonces, regresando a esa herencia, vamos a seguir leyendo Efesios 5, versículo 6. No se dejen engañar por palabras vanas que tratan de justificar esos pecados. Aquí no nos tratemos de, ahora sí que guiar por esas palabras vanas, palabras huecas, fuera de realidad, sin propósito. El único que tiene palabras llenas, con propósito y que cumple y es verdad es Jesucristo. No nos dejemos guiar por ¿qué tipo de palabras? Como lo veíamos, o sea, ¿qué tiene eso? ¿Qué tiene de inocente? Más bien, tiene todo de inocente eso. No, tú eres religioso. No, tú te estás exagerando. No, la palabra dice una cosa y el Halloween también es parte de ese tipo de vanas palabras, o del Día de Muertos. ¿Sí me explico? Todo ese tipo de cosas, que palabras sin propósito, palabras huecas que no nos edifican, palabras y pensamientos muy bonitos, muy humanistas. No nos dejemos de llevar por esas palabras. Dice que tratan de justificar esos pecados, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Boom! Por querer cubrir tu pecado tú mismo, por querer nosotros justificarnos con por ese tipo de esques viene la ira de Dios sobre los hijos, pero que son desobedientes, dice la palabra del Señor.
por esas cosas. Entonces ahí nos está hablando durísimo, aguas, no te dejes llevar por eso, porque por ese tipo de comentarios viene la ira de Dios sobre sus hijos que están en desobediencia. ¿Vamos bien? Dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué quiere decir partícipe? Tener algo que ver con, estar asociado. Bueno, voy a la fiesta, pero no me he visto. Simplemente pues voy normal, casual, y voy a la fiesta de Halloween. O, ¿qué más que se nos puede ocurrir? Bueno, te acompaño, pero yo nada más estoy ahí. Fuerte, por favor. Ok, y así es, de que, bueno, el pan de muerto puedes orar por él y cómetelo. ¿Sí me explico? Otra, no participes en eso. Por eso es lo que dicen ellos, no de que yo dijera. Por eso estamos dando ejemplos. Así es. Sí, porque tu corazón es porque te gusta. Es como si dijéramos, bueno, me gusta la manzana, ¿qué tiene malo de la manzana? La manzana fue el fruto con el que Eva pecó. No es así. Tú te comes la calabaza, pues porque en estos tiempos te gusta, más no porque quieras estar exactamente. Eso no tiene nada que ver, así es de la tierra, así, eso sí. Pero ya que, bueno, vamos a comprar la calabaza, pero te la comes y le haces el dibujito y empiezas, exactamente, no, así es, porque tú la compraste para comértela, no compraste para ofrendarla y comértela. Es muy diferente el dulce de calabaza, que es el de esta temporada. Así es. En esta temporada crece la calabaza, a un pan de muerto que ya está ofrendado para las... Perfectamente. Ok, en ese aspecto, porque tú es el que, recordemos que Dios ve tu intención de corazón, ¿no? Entonces, si realmente tú lo haces nada más por comerla, no hay problema. Pero como dice la palabra del Señor, si le es ocasión a tu hermano de caer, no lo hagas. ¿Sí me explico? Ahí está. Así es, muy bien. Bueno, no lo hagan en la casa, háganlo en la calle, dice mi hermano. También participe, asociación con todo. Bueno, pero es que, como decían, te acompaño, pero yo no hago nada. Nada es nada. Así es. Dice, continuemos leyendo. En el 8. Porque en otro tiempo todos nosotros éramos de las tinieblas, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero dice en otro tiempo, aguas, en otro tiempo. Ahorita nosotros, dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, el Espíritu Santo es bondad, justicia y verdad. ¿Qué tiene que ver con lo anterior de las tinieblas? Si uno ya es hijo del Señor, por eso el Espíritu nos debe llevar a eso. Dice el 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. Ahí nos da así como un buscapiés, ¿no? Averigüemos bien lo que agrada al Señor. Es decir, ya eres hijo de luz, ahora nuestra obligación es ver qué es lo que agrada al Señor. No es nada más estar sentados, es buscar, necesitar de Dios. Amén. 11, versículo 11.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Igual otra vez, no tengas nada que ver, simplemente diles, eso está mal por esto y por lo otro, exhibiendo. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa infructuoso? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene? Significa sin fruto, estéril. O sea que no hay edificación en esas obras. Son totalmente infructuosas, totalmente lo contrario a lo que es Dios, las obras de Dios que siempre dan fruto. Tarde o temprano dan fruto. Eso significa no participes en las obras que son vacías, en las obras que no tienen propósito, que no te van a dar un propósito, que no te van a dar esa edificación que necesitamos, sino más bien reprendedlas. ¿Qué significa reprenderlas? Refutarlas, es decir, contradecir eso, rechazarlo y exponerlo. Es decir, yo no voy a participar en estas obras porque esto dice el Señor y yo lo voy a agradar a Él. Tú estás vendiendo tu alma a Satanás. Aunque tú lo veas inocente y eso, ahí lo estás reprendiendo, lo estás diciendo, no, por esto, y ahí te va, ¿no? La palabra. Repréndelas, recházalas, contradice todo eso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible, porque Jesucristo hace todo visible. Por eso dice, averigua qué es lo que le agrada al Señor. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo fue hecho carne, Jesucristo es la palabra. Busquemos a Jesucristo para que la luz nos haga visibles las cosas, porque si no, seguiremos en las tinieblas. Versículo número 4, seguimos en el 13. Despertémonos tú que duermes, que dormimos, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Nosotros tenemos que hacerlo, levantarnos. Nosotros que dormimos, levantarnos y decir, no, nada, no permito nada por lo que veíamos. Nos estamos contaminando y yo quiero ser hijo de la legítima, tener esa heredad. Versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo vivimos. No vivamos como necios. O sea, sigue escribiendo Pablo, por si insistes en decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? Dice, no vivas como necio, sino como sabio. ¿Qué quiere decir eso de necio? Ignorante de lo que podías haber hecho o lo que podías hacer. Eso significa necio, de ser ignorante de algo que podías haber hecho bien. Eso significa ignorante. También significa terco. No seamos tercos. No es no. Que mi familia esto, que mi familia el otro, simplemente le digamos, yo no voy a participar por esto, por lo otro, y yo no quiero nada que tenga que ver, y dejarlo claro, dice el Señor, quien quiera ganar su vida, la perderá, y quien por causa de mí la pierde, la ganará. Gloria a Dios, porque dice el Señor, que si no dejamos a padre y madre, no somos dignos de seguirlos. No significa de botarlos a la familia, no. Simplemente de que cuando se presenten este tipo de situaciones, pese más Cristo que la familia, pese más Cristo que los compañeros, pese más Cristo, porque entonces ganaremos nuestra vida, porque la estamos perdiendo a causa de Él. Gloria a Dios. Dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechando? Rescatando de estar perdiéndolo. No estemos perdiendo el tiempo, dice el Señor. No pierdas el tiempo, sino aprovéchalo bien, porque los días estamos viendo que cada día son más y más malos. No desperdiciemos el tiempo. Por tanto, no seáis
insensatos. Y aquí está tremendo, o sea, todavía nos está pegando de, no vivas como necio, aprovecha bien el tiempo, no seas insensato, dice la palabra en nuestra vida. Así es como el Señor nos empieza a redarguir, corregir, enseñar. ¿Para qué? Para que nosotros también lo enseñemos. Y dice, reprendedlas. No le vas a decir reprenderlas. Ay, hermanito, pues no pasa nada. Tú, mira, échale ganas. Tú ve a la fiesta, pero ven el domingo. No, repréndelo en ese momento, como le está diciendo, no seas insensato. Y aquí la palabra insensato está todavía más fuerte. Insensato, egoísta, no seamos egoístas, no seamos incrédulos, ignorantes, fatuos. Y ya la otra palabra también está fuerte, ¿no? Como dice, Dios no se agrada de los tontos. Ya se las dejo de tarea después que ustedes lo busquen, que en el original, ¿qué significa insensato? No seamos insensatos, no incrédulos. Ay, ¿a poco sí me va a dar algo espiritual si hago la ouija? Si, ay, ¿a poco será? Pues no te creo. No seamos así, sino como dice el Señor, hasta ver no creer. Vamos a jugar la ouija, ¿por qué no? Yo quiero ver. Dice la palabra en Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, silla de escarnecedores, o sea, de burladores. Bienaventurado, muchas veces el mundo te dice, no, pues te falta conocer más, experimenta más, para que entonces tú, no, exacto, para que tú sepas y tengas más conocimiento. Pensamientos humanistas, satanistas, sácate. Porque dice, bienaventurado el hombre que no estuvo en todo ese tipo de cosas y que no las experimentó. Por eso Dios los utiliza más, porque es más rápido barrer polvito que barrer todo un montón de experiencias y lodo amontonado. Es más rápido limpiar eso, y por eso Dios utiliza más rápido a otras personas. ¿Por qué? No se basan en, es que mi experiencia, porque su experiencia es el monte que impide que Dios nos utilice, es el monte. Por eso es más rápido. Así que quitemos eso de nuestra cabeza, de que la experiencia, tienes que vivir un poco más el mundo, etcétera, etcétera. No, sal con chavas, experimenta, todo ese tipo de cosas que nada más son puros comentarios humanistas. Somos chavos, o sea, yo obedezco como dice la palabra. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, viene la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Entonces, sigamos en lo que estábamos viendo, de no vivir en nuestra necedad, de no vivir en ese tipo de comentarios, sino siempre que escuchemos esos comentarios decirles no, salvando vidas, decir no. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que Dios quiere, entonces seamos esa parte, que ellos puedan proceder al arrepentimiento. ¿Cómo decirle que tú no celebras ni el Día de Muertos ni el día de Halloween? Porque como humano, quítate, si como cristiano, quítate, como si mahomista, quítate, como humano te afecta, punto. Nos afecta como humanos porque somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu y el alma es lo que eternamente vivirá, para bendición o para maldición. Entonces, ¿dónde íbamos? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué significa voluntad del Señor? Como le veíamos, vamos a segunda carta de Pedro 3, capítulo 3. Versículo 8 al 10. Segunda carta de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir,
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ay, vámonos este año al Halloween, a la Navidad, ¿qué seguía? 2 de febrero, a la Candelaria, etcétera, etcétera. Ay, Jesucristo algún día vendrá. Como dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Dios no quiere que en su pueblo haya esos agoreros, sortílegos. Vamos rápidamente. ¿Qué es eso? Deuteronomio capítulo 18. Versículo 10. Dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, es decir, astrólogo, no astrónomo, astrólogo, es decir, los que basan su confianza en señales del cielo. Eso significa astrólogo, que basas tu confianza en señales del cielo. Ni sortílego, significa controlar a alguien a través de hechizos, encantamientos. Tal vez no lo haces, pero en algún tiempo de nuestra vida lo hicimos. Fuimos a que nos adivinara nuestro futuro, fuimos a que nos le echaran una maldición a otro para que lo controlaran, los muñequitos vudús que conocemos, que dice el sortílego, o sea, controlar a alguien por hechizos. Ay, quiero que esa chava se enamore de mí, ese chavo se enamore de mí, ¿cómo le hago para que controlarlo? Ahí está, sortílego. Ni hechicero. La palabra hechicero significa ahí los que murmuran cánticos satanistas, esos conjuros. Hechicero. Versículo 11. Ni encantador, o sea, la brujería, ni adivino, los típicos y famosísimos médiums o espiritistas para hablar con los muertos. Y ahorita vamos a eso. Ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque el 12, porque abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces estamos viendo que todo lo que tiene que ver el Halloween, no solo los niños y dulces y pachanga. Es decir, vamos a primera carta de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa apartarse de la fe, dejar la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es Cristo Jesús. Porque Él es el autor, es el consumador de la fe. Sí, tengo fe. ¿En qué o en quién? No, la fe es solo una, y es creer en Cristo Jesús, que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como lo veíamos en el lunes. Estos realmente son seres inteligentes, los demonios son seres inteligentes, son seres, ahorita lo vamos a ver, que se pueden transformar, son seres que pues obviamente Dios los creó, pero en su desobediencia los apartó, por desobediencia, a ellos sí no les dio perdón. Entonces son espíritus, siguen teniendo los poderes, siguen teniendo poder, nada más que los ángeles de Dios no tienen por qué estarse transformando, aunque tienen el poder porque son auténticos delante de Dios, no necesitan estar cambiando de forma ni esconderse, como tienen el poder los demonios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí me explicó? Los demonios sí. ¿Por qué? Porque fueron apartados de la presencia del Señor. Ellos se tienen que esconder, como muchos dicen, ¿tú crees en el Señor? Sí, sí creo. Pues sí, los demonios también creen.
y tiemblan. El humano no. Entonces, vamos a ver también, los demonios toman forma. Vamos a 2 de Corintios 11:14. ¿Cómo que toman forma? Sí, se pueden materializar. Los demonios se pueden materializar. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra disfraza en el griego significa metaschematizo. 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 Y esa palabra griega significa cambio de forma, materializarse. Eso significa en el griego metachematizo. Ajá, que se puede materializar. ¡Un ovni! Sí existen, pero no es un ovni. Es un objeto perfectamente identificado por los hijos de Dios que se llama ángel caído, demonio. Sí. No siempre forma de ovni. Ellos pueden hacer y deshacer, pueden transformarse en demonios. En demonios me refiero a animales, sombras, etcétera, etcétera. Cada quien ahora sí que están formados así como querubines, arcángeles, ángeles, también tienen sus, ahora sí que sus categorías. Huestes, ahorita se me fue la potestades, huestes de maldad, potestades, ahorita se me fue. Legiones también, lo vemos en Efesios. Entonces, pueden, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque como son seres inteligentes, pueden engañar, como lo decía, no te dejes engañar por por los demonios, en doctrinas de demonios, porque son inteligentes. Entre más cosas tengamos, menos nos vamos a enfocar a que hay un Jesucristo. Entre más, no, y que los ovnis, y no que Mahoma, y no que se va a acabar el mundo en el 2012. Entre más cosas, perdón. Ajá, nos tardamos. Nos tardamos ¿en qué? En averiguar de que no es de Dios, nos tardamos. También, o sea, entre más cosas tengamos, más nos vamos a desviar. ¿Será o no será? Por eso ellos juegan muy rápido con eso. Invéntate esto, haz el otro, mete muchas porquerías, lo que sea, pero distráelos para que tengan más opciones y digan, híjole, ¿cuál será? Ay, pues entonces todas llevan a Dios y ya, tú vive tu vida. Llegamos inconscientemente, se llega el mundo a ese tipo de cosas. Y eso es lo que Satanás dice. Bien. Entonces por eso que toman esa forma. Vamos rápidamente a Lucas 16. Ay, es que mi abuelita se apareció, te lo juro que era ella, pero así jurísimo, 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 si no me voy a morir. En serio, hasta su forma de hablar, la estatura, me preparó de comer. Vamos a ver. La misma sopita. Sí, el mismo sazón tenía. ¡Qué bruto! Regresó nada más para hacerme de comer. Lucas, capítulo 16, versículo 19. En adelante. Palabras de Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Vestía de púrpura y lino fino. Ahí hay un mensaje espiritual. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse este mendigo de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Recordemos que ahí está hablando Jesucristo. Jesucristo todavía no hacía la obra redentora en la tierra físicamente. Todavía no había hecho esa obra redentora de morir por nosotros. Por eso todavía existía el seno de Abraham.
¿Por qué? Porque cuando estaba crucificado Jesucristo le dijo al ladrón que sí se arrepintió. De cierto te digo que hoy estarás en el seno de Abraham, que estarás en el paraíso, porque ya en ese momento iba a ser la redención. Y entonces, por eso dice su palabra, bajó para ¿cómo dice? Llevarse cautiva la cautividad. Es decir, todos los que estaban cautivos se los llevó, pero ahora somos, si éramos esclavos de Satanás, ahora esclavos de Dios. Eso se refiere, cautivo a la cautividad. Entonces, por eso ahí dice seno de Abraham. Pero ahora, hoy en día, quien muere creyendo en Cristo y siendo arrepentido, no se va al seno de Abraham, se va al paraíso. Y en sí, cuando se iban al seno de Abraham, ¿qué se iba? ¿Cómo que qué se iba? ¿Espíritu y alma o espíritu? Espíritu y alma. Dice, en muchos versículos en el Antiguo Testamento habla siempre del alma y del espíritu. Dice Job, dice, el alma y el espíritu los tiene Dios en su mano, menciona Job. Y en muchos versículos siempre habla del espíritu y alma. El Nepesh y, se me fue el otro. El Nepesh y el Roé, me parece. Sí, o sea, en hebreo, siempre están los dos ahí. Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. No, ya habíamos visto esto. Y en el Hades no va, uno cuando el día de hoy se muere, no va al infierno, no al lago de fuego, se va al Hades, lugar de tormento. Después va a haber el juicio final del que habla Apocalipsis, y dice el Apocalipsis, y entregará en el juicio final, el Hades abrirá sus puertas y entregará sus muertos, y el Señor juzgará y echará, ahora sí que se refiere a los que no, ahora sí que a los apartados de mí, hacedor de maldad, a ellos dice, y los echará al lago de fuego. Y entonces hasta ese momento, ya después verán eso en sus clases dominicales, pero nada más es para que tengamos bien esto, de que es ahorita el Hades, no el lago de fuego. También Hades es por la traducción griega, porque recordemos que el Antiguo Testamento fue en hebreo y se llama Seol, pero tú buscas Seol en el Nuevo Testamento y nunca lo vas a encontrar, porque es por el griego, que es Hades, simplemente. Es como, Alberto, te vas a Estados Unidos, Albert, ¿no? Es lo mismo, pero nada más simplemente cambia de idioma, eso es todo. Entonces, estando en tormentos ahí, el Hades, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, características, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿De quién está hablando? Del rico. 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, yo que estoy acá, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque ¿qué? Estoy atormentado en esta llama. No hay purgatorio, no hay el limbo. No, dice, estoy atormentado, hay tormento, no hay de que esas veces que no escuchas nada, que no se entiende. Ahí lo está diciendo, porque estoy atormentado. El Hades es lugar de tormento. Sí, 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Punto número 2. No hay de que ruégale al alma intensamente, saca el fuego orando por tu abuelita y se lo va a llevar a Dios. Punto número 2, ahí está. No se puede pasar, porque entonces estaríamos hablando de un Dios que hace mediocres. Vive como quieras. Finalmente, si oran por ti, pues ya puedes pasar. No es así. Dios no hace mediocres y no tiene hijos bastardos, sino esforzados y valientes.
no hace mediocres, sí, es cierto. ¿Quieres hacer un hijo mediocre? Dale todo cuando quiera, porque quiera, como quiera y lo que quiera. Dios así es todo lo contrario. No nos da lo que queremos cuando queremos, porque lo queremos y en el tiempo que lo queremos. Así es. Gloria a Dios por eso, porque no nos hace mediocres, nos hace bien forjados. Entonces, ya a pasar para acá, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ahí está hablando el rico. Bueno, si ya no puedes pasar para acá y echarme agüita, bueno, pues por lo menos envía a alguien a la casa de mi padre, o sea, los que están vivos. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. O sea, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tu familia, rico, los tienen. O sea, ellos tienen la Biblia, ahorita están vivos, ellos tienen todavía la palabra. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. No, tú, le decía, no, tú síguele enviando, tú envía a alguien, por favor, para que lo pueda consolar. El 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. ¡Boom! Sí, es cierto. O sea, ellos tenían, los vivos todavía tenían la palabra, tenían todo eso. Y sin embargo dice, y si no lo tienen ellos, ¿qué más? Ya no podemos hacer más, aunque alguno se levantare de los muertos. 32. Bueno, dijo Jesús a sus discípulos, bueno, imposible es que no vengan tropiezos más hay de aquel porque vienen. Bueno, entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que los muertos no pueden regresar. Ahí lo está diciendo, mismas palabras de Jesucristo, los muertos no pueden regresar. Vamos a consultar muertos, vamos al agorero, vamos al sortílego para que pueda hablar con mi abuelita y poder quitarme esta maldición de la gastritis o de la colitis o de la etcétera, etcétera. No pueden regresar, porque entonces pasaría eso, como lo que quería el rico, y no es así. Por eso estamos viendo bíblicamente que el hecho de que vi a mi abuelita, vi a esto, vi al otro, son engaños, como lo veíamos, son espíritus engañadores, demoníacos, que se pueden tomar forma como lo veíamos y por eso te pueden engañar. Bíblicamente lo estamos ahora respaldando, palabras de Jesucristo. Incluso nosotros, bueno, como cristianos, yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, es que en mis sueños me habló tal persona, pero ya está muerto, y pues tampoco, y aunque se te aparezca o en sueños y te hablen de la palabra. Así es, no hay de que regresan los muertos, no hay. ¿Por qué? Y vamos a verlo, vamos a afirmarlo. Hebreos, libro de los Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido, de la manera en que Dios estableció para ¿quiénes? Los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¡boom! Es decir, te mueres y en ese momento hay un pequeño juicio que es, te vas al paraíso o te vas al Hades. A ese juicio se está hablando, porque cuando dice juicio final, punto. Y es el juicio final donde se van al lago de fuego y ahora sí que todo ese rollo, todo esa lo que trasciende. Entonces, una sola vez y viene el juicio, no hay nada respaldándolo que pueda regresar. Ahí mismo dice la palabra, no hay de que regresen. Todo eso son consultores, pues te dicen, ¿no? Si vas a ver a tu abuelita y uno se la cree, pero son demonios y ahí estamos nosotros. Dice, ni quien consulte a muertos pasará a vida eterna. Lo veíamos en Deuteronomio. No, pero es que yo no... Ahí está, son demonios. Eso que te dicen que es que vas a saber lo que fuiste en tu otra vida. Ah, sí, vas a ver en qué es lo que fuiste en tu otra vida. Yo pregunto, si la reencarnación existiera, nada más, o sea, rápido, no nos vamos a meter en tanto rollo, pero si la reencarnación existiera, ¿por qué entonces hay sobrepoblación? Si serían siempre las mismas almas.
nada más que pasas así. ¿Por qué hay sobrepoblación? ¿Por qué cada vez hay más? Nada más, ahora sí que rápido con eso, ¿no? Entonces, también de que la reencarnación no es así, una vez, dice, una vez y mueres, no hay de que y vuelves a reencarnar. La palabra de Dios es clara, ¿no? Detrás de todo esto, todo esto están los demonios. Primera de Corintios 10, 20 al 23. Dice, antes digo que lo que los gentiles, o sea, los que no conocen a Cristo, sacrifican, o sea, todo lo que ellos hagan, todo lo que sacrifiquen, todo, a los demonios los sacrifican. Porque dice su palabra, si no estás con Cristo, estás contra Cristo, aunque tú no lo sepas y piensas que sí lo eres, pero no es así. Si no tienes a Cristo, todo lo que hagan los demás, a los demonios sacrifican y no a Dios. No, pero es que San Juditas, pues San Juditas está con Dios y gentil sacrificando a los demonios, punto. Y no a Dios como ellos piensan. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 23, perdón. ¿O provocaréis a celos al Señor? Dice, Jesucristo mismo dijo, no tientes al Señor tu Dios, escrito está, le dijo a Satanás. También, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que el Señor? Todo me es lícito, o sea, tú todo lo puedes hacer, todo lo podemos hacer, todo lo que se nos antoje, dice Eclesiastés, el hombre más sabio de la tierra después de Jesucristo. Todo puedes hacer, todo lo puedes disfrutar, mas acuérdate, dice, que algún día Dios te pedirá cuentas. Guíate de tu corazón, dice Eclesiastés, y nada más termina, pero acuérdate que al final de tus días Dios te pedirá cuentas. Es decir, guíate, todo lo que puedas hacer, pero no todo te conviene, nos conviene. Todo me es lícito, y en el original dice, mas no tengo por qué ser esclavo de nada. Pero no todo edifica. Es decir, ¿podemos hacerlo? Adelante, hermano. Si no lo convencí, bueno, más bien, perdón, si el Espíritu Santo no lo convenció ni la palabra, adelante, ¿no? La puerta está grande, pero no tienes por qué ser esclavo de nada, dice su palabra. Y ya para terminar, regresemos a la presentación. Efesios 5, capítulo 5, versículo 1. Empezamos desde el 5 en adelante, ahora nos regresamos. Entendiendo esto, pues, por lo tanto, o sea, ya que vimos todo el video y todo esto, por lo tanto, imitemos a Dios en todo. Imitemos a Dios en todo. Lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivamos una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cualquier cosa, vamos a ver el ejemplo de Cristo. ¿Cristo predicó de la reencarnación? Busquémoslo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y uno se dará cuenta de muchas cosas que a veces pensamos que sí es de Dios, o que queremos simplemente decir, no, yo sí quiero que exista eso, yo creo en eso, y seguimos aferrados. Dice, no, sigue el ejemplo de Cristo, no tus pensamientos. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes, como lo veíamos en fornicación espiritual. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, porque o somos o no somos. Si me explico, si somos no lo habrá, pero si no somos, sí lo habrá. Como dicen, ¿la salvación se pierde? No. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que nunca hubo. Ya después verán eso. Ya después veremos eso, porque sí, quiere decir que nunca hubo salvación, nunca la perdiste. Tú no puedes perder algo que nunca tuviste, porque entonces simplemente
No, ni lo conociste, ni lo tuviste para perderlo. Si tú pierdes tu celular es porque lo tenías. Igual así, ¿se pierde la salvación? No, porque si se pierde quiere decir que entonces nunca la tuvimos, es así. ¿Perdón? Así es, nos va enseñando. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios.